Se aproximan ya los últimos coletazos de la negociación presupuestaria y bueno, queremos un poco pues plantear de qué manera o con qué talante afronta H. Bildu estos últimos momentos, los siguientes días y las siguientes horas. Como sabéis, hemos puesto dos temas encima de la mesa, fundamentalmente, no estamos cerrados a la negociación en torno a otras cuestiones, pero nos parece que en estos momentos precisamente pues tenemos dos temas que necesitamos poner encima de la mesa. Ayer mismo se conoció que ya son 125.000 personas las que solicitan una vivienda protegida, en su gran mayoría, una vivienda protegida en alquiler, porque no pueden afrontar los precios del alquiler en el mercado privado. Por tanto, estamos en un contexto de emergencia habitacional. Esta semana hemos conocido que los precios de los alquileres suben. Por lo tanto, estamos en una dinámica en la que año tras año los precios suben y año tras año cada vez es más la gente que no puede acceder a una vivienda porque no le alcanza para pagar un alquiler en el mercado privado. Por lo tanto, estamos en una situación de emergencia. Nosotros y nosotras creemos que aquí no hay tanto un debate sobre dos modelos en torno a la vivienda. Lo que hay es una constatación, con estos datos encima de la mesa, y la constatación es que la política de vivienda que se viene haciendo no funciona. Cada vez es más el dinero público que se invierte en prestaciones y deducciones y cada vez es más la gente que no puede acceder a una vivienda. Por lo tanto, aquí algo falla. Y esto exige un punto de inflexión. Entonces, sobre la constatación de la realidad que arrojan los datos, es desde donde planteamos una reflexión de cambio de la política de vivienda. Ahí es donde estamos. Esa es la reflexión que planteamos y esta es la reflexión que llevamos a la mesa de negociación. Por otra parte, el salario mínimo interprofesional. El gobierno vasco no es competente, no. Este país no es competente. No tenemos la competencia porque no somos soberanos ni tan siquiera para establecer un salario mínimo interprofesional. Bien, mientras reivindicamos la competencia y llega la competencia, y eso seguramente estará relacionado con un nuevo estatus político, lo que podemos hacer en este país es un acuerdo interprofesional para fijar una SMI acorde a nuestras características socioeconómicas. Eso es posible y nosotros y nosotras creemos que va a ser posible y hay que hacerlo posible en 2025. Y para eso, un acuerdo político sería fundamental, porque allanaría el camino, facilitaría muchas cosas y generaría las condiciones para que ese acuerdo interprofesional se pueda materializar más pronto que tarde. Por lo tanto, estamos ante un tema muy importante que repercute a mucha gente, a muchos sectores, muchos jóvenes que acceden al mercado laboral por primera vez, por ejemplo, con salarios de miseria. Gente que está bien formada, gente que ha cumplido con su parte del contrato social y cuando tiene estudios superiores y tiene másteres, accede al mercado laboral y se encuentra con salarios por debajo de lo que debería ser aquí un salario mínimo interprofesional. Y nada que decir del salario mínimo interprofesional para combatir la brecha de género, por ejemplo. Por tanto, estamos ante una cuestión fundamental. Bueno, pues este es el planteamiento que hemos puesto encima de la mesa. Estamos absolutamente abiertos a seguir dialogando, a seguir negociando. Creemos que tenemos una oportunidad y que hay que aprovechar los siguientes días.